Semana. Bueno, ya 25 años prácticamente de la muerte del capo colombiano Pablo Escobar. Hoy su viuda, bajo el nombre de María Isabel Santos, pues ha escrito un libro, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Ella había mantenido absoluto silencio durante 25 años. Esta tarde conversé con ella y nos dio detalles del contenido del libro, de su vida al lado del narcotraficante y lo que significa cargar siempre con el estigma de la palabra Escobar. Hemos platicado en varias ocasiones con Sebastián, con su hijo, y bueno, pues él nos ha dibujado un poco la historia terrible que les tocó vivir como familia con Pablo Escobar, pues el narcotraficante más famoso, más conocido en el mundo, María Isabel. Sí, ha sido una vida muy difícil. La verdad que han pasado 25 años y seguimos abriendo mundos y posibilidades porque vivimos muy discriminados todo el tiempo por esta historia. Y yo estoy en este momento de mi vida, a partir de mi libro, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, recuperando mi voz, mi dignidad y mi autoestima. 25 años en silencio, ¿así lo decidió? 25 años porque sentí siempre mucho miedo de contar esta historia y me di cuenta que el miedo no se va. Entonces tomé la decisión de que con miedo y todo la iba a contar. Iba a contar su historia, porque hemos visto muchas historias contadas a través de series, a través de libros, a través de terceras personas. ¿Cómo se ve usted cuando ve su personaje en televisión, cuando lee sus personajes en los libros? ¿Se identifica? Absolutamente para nada. Las series tienen muchas imprecisiones, me sacan absolutamente de contexto. No me identifico con ellas. ¿Sigue siendo el amor de su vida, María Isabel? Yo divido a Pablo Escobar en dos personas. El hombre que yo conocí, el amor de mi vida, y el personaje que fue después. Pero es sin duda una historia de amor. ¿Cuándo se dio cuenta de la gravedad de la situación? ¿Cuándo se convirtió en una cárcel verdadera su relación con Escobar? A partir de la muerte del ministro Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, 15 días antes de mi hija nacer. Sebastián recuerda, yo le decía, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles? Y él me platicaba que uno de ellos era cuando no tenían nada, cuando se quedaron solos en una de las casas y su padre utilizaba fajos de billetes para calentarlos, ¿no? Porque no había luz, porque los habían dejado totalmente aislados. Sé que es difícil elegir un momento, María Isabel, pero ¿cuál sería uno de los momentos más difíciles como aislado? Una historia de amor. ¿Cuándo se dio cuenta de la gravedad de la situación? ¿Cuándo se convirtió en una cárcel verdadera su relación con Escobar? A partir de la muerte del ministro Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, 15 días antes de mi hija nacer. Sebastián recuerda, yo le decía, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles? Y él me platicaba que uno de ellos era cuando no tenían nada, cuando se quedaron solos en una de las casas y su padre utilizaba fajos de billetes para calentarlos, ¿no? Porque no había luz, porque los habían dejado totalmente aislados. Sé que es difícil elegir un momento, María Isabel, pero ¿cuál sería uno de los momentos más difíciles como madre en su vida, en su relación con Pablo Escobar?
O sea, para mí sin duda fue el momento del atentado terrorista en el edificio Mónaco, cuando nos pusieron 700 kilos de dinamita. O sea, fue... afuera de su casa. Pasaron 9 años hasta que la autoridad menciona que lo abatieron, que lo acorralaron, que él estaba ya imposibilitado de defenderse, prácticamente solo. ¿Así fue la muerte de Pablo Escobar, María Isabel? Nosotros creemos como familia que Pablo tomó la decisión de suicidarse en ese momento y por eso nos llamó tantas veces, porque él sabía que estábamos con los teléfonos intervenidos, porque o era su vida o era la de nosotros. Posibilitado de defenderse, prácticamente solo. ¿Así fue la muerte de Pablo Escobar, María Isabel? Nosotros creemos como familia que Pablo tomó la decisión de suicidarse en ese momento y por eso nos llamó tantas veces, porque él sabía que estábamos con los teléfonos intervenidos, porque o era su vida o era la de nosotros. Nosotros nos convertimos en vida o era la de nosotros. Es sin duda una historia de amor. ¿Cuándo descubrió, cuándo se dio cuenta de, digamos, de la gravedad de la situación? ¿Cuándo se convirtió en una cárcel verdadera su relación con Escobar? A partir de la muerte del ministro Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, 15 días antes de mi hija nacer. Sebastián recuerda, yo le decía, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles? Y él me platicaba que uno de ellos era cuando no tenían nada, cuando se quedaron solos en una de las casas y su padre utilizaba fajos de billetes para calentarlos, ¿no? Porque no había luz, porque los habían dejado totalmente aislados. Sé que es difícil elegir un momento, María Isabel, pero ¿cuál sería uno de los momentos más difíciles como madre en su vida, en su relación con Pablo Escobar? O sea, para mí sin duda fue el momento del atentado terrorista en el edificio Mónaco, cuando nos pusieron 700 días antes de mi hija nacer. Sebastián recuerda, yo le decía, ¿cuál fue uno de los momentos más difíciles? Y él me platicaba que uno de ellos era cuando no tenían nada, cuando se quedaron solos en una de las casas y su padre utilizaba fajos de billetes para calentarlos, ¿no? Porque no había luz, porque los habían dejado totalmente aislados. Sé que es difícil elegir un momento, María Isabel, pero ¿cuál sería uno de los momentos más difíciles como madre en su vida, en su relación con Pablo Escobar? O sea, para mí sin duda fue el momento del atentado terrorista en el edificio Mónaco, cuando nos pusieron 700 kilos de dinamita. O sea, fue... afuera de su casa. Pasaron 9 años hasta que la autoridad menciona que lo abatieron, que lo acorralaron, que él estaba ya imposibilitado de defenderse, prácticamente solo. ¿Así fue la muerte de Pablo Escobar, María Isabel? Nosotros creemos como familia que Pablo tomó la decisión de suicidarse en ese momento y por eso nos llamó tantas veces, porque él sabía que estábamos con los teléfonos intervenidos, porque o era su vida o era la de nosotros. Nosotros nos convertimos en rehenes del Estado colombiano, de sus enemigos y del mismo Pablo Escobar. Porque tuvieron que cambiar de nombre los tres, María Isabel. Sí, porque no había lugar en el mundo donde nosotros pudiéramos ir. Entonces, de tocar embajadas todo el tiempo y negarnos por ser la familia de Pablo Escobar, pedirle ayuda al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a todos los derechos humanos, y no teníamos posibilidad. Entonces la única que encontré con los abogados fue pedirle al Estado colombiano que nos cambiaran la identidad, a ver si esa era una posibilidad de sobrevivencia y de tranquilidad, entre comillas. ¿Cómo podemos explicar hoy que hayan sobrevivido, María Isabel, que sobrevivieron usted, sus hijos? ¿Qué sucedió? Yo tengo
mucha fe en Dios y yo creo que Dios te permite estar en este mundo porque tenés que acabar de cumplir como con alguna misión que te pone a través de tu dolor y de tus experiencias. Y yo siento que puedo ser una voz para muchas mujeres que sufrimos tanto sometimiento y tanto dolor, tanta violencia de género. Y también me gustaría hablar con las niñas jóvenes de 13 y 14 años y contarles mis experiencias y bueno, mostrarles para que reflexionen. Porque somos románticas, ¿no? Porque a veces somos demasiado crédulas. Exacto. ¿No? Además debe ser doblemente doloroso aceptar esta realidad de su esposo y no podérselo decir, ¿no? ¿No siente a veces la necesidad de reclamarle a él lo que les hizo, lo que le hizo a usted, lo que les hizo a sus hijos? Yo le reclamo mucho porque yo hablo mucho con las personas que se hayan ido de este mundo que son importantes para mí. Y he ido hasta su tumba incluso muchas veces y le he reclamado y he llorado mucho, tanto dolor. Y una de las preguntas que yo le digo, ¿qué era lo que me decías cuando me hablabas de que tu familia era lo más importante para vos? ¿Qué significaba eso? No se le puede llamar cómplice de Pablo Escobar. Jamás. Yo fui la esposa, la madre de sus hijos. Estuve en ese rol todo el tiempo, muy alejada de su vida porque fue más el tiempo que Pablo estuvo prófugo de la justicia que a mi lado. Fueron víctimas ustedes de Pablo Escobar, pero además hay miles de víctimas en las calles, de familias que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus seres queridos. ¿Cómo explicarles, María Isabel, que usted no tuvo nada que ver, que usted no fue la mente maestra detrás de los gatillos o de las bombas o de los atentados? ¿Cómo pedirles perdón y que le perdonen? Espero que tener la oportunidad de hablar con muchas víctimas desde este lugar. Yo creo que la manera de reconstruir una sociedad es desde el perdón, porque el resentimiento te vuelve esclavo del enojo y no va a haber nunca un cambio social. Bueno, esto es apenas un fragmento de la conversación. En los próximos días le vamos a compartir en más extenso la entrevista y habla de muchos asuntos respecto a su vida. Yo le agradezco particularmente que haya aceptado la invitación que hicimos aquí para que después de 25 años de que no sabíamos mucho más de ella, qué había sucedido, qué había pasado, no la ubicábamos físicamente, haya decidido conversar con nosotros el día de hoy. Así que muchas gracias, María, y mucho éxito en esta reconstrucción de vida que has buscado durante un cuarto de siglo para ti y para tu familia.